Bienvenidos a todos los que van a ver este podcast que hemos titulado La Milla Extra, el aprendizaje de diferentes maneras, pero hemos elegido el aprendizaje basado en proyectos. ¿Y por qué? Porque en este mundo globalizado en el que estamos viviendo requiere cada vez más de profesionales que no solamente se adapten a una sociedad de manera tradicional, sino que den la milla extra. Y con nosotros nos acompaña Gloria Torres. Ella es arquitecta, está por terminar un profesorado en la Diversificada, trabaja en Colpazán, que es una empresa contratista de ingeniería y construcción. También nos acompaña Kianelis Rivera. Ella también es arquitecta, trabaja en la Contraloría de la República, tiene una maestría en energía renovable y eficiencia energética en proyectos de construcción. También nos acompaña Darío Acosta, que es contador público autorizado de profesión y se dedica a la práctica profesional. Y también su servidor, Michael Chen, administrador de empresa y expresidente de la Cámara de Comercio de Colombia. Hoy vamos a hablar de diferentes maneras creativas e innovadoras para afrontar los distintos retos que nos tira la vida, sin importar la trinchera en la cual estemos. Este mundo también en el cual estamos viviendo requiere que todos demos la milla extra y que a través de la educación transformemos a los futuros líderes y a los profesionales que van a trazar el camino hacia una mejor sociedad. Este mundo requiere de una colaboración continua, requiere que aprendamos de los errores, de lo que funciona y de lo que no funciona, y también requiere de tropicalizar estrategias. Y es exactamente a eso en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Por eso, en este podcast vamos a abordar el aprendizaje basado en proyectos. Y yo sé lo que ustedes se están preguntando, que ¿qué es esto del aprendizaje basado en proyectos? Bueno, es un modelo basado eminentemente en la experiencia, en aprender al hacer y reflexionar en lo que sirve y en lo que no sirve, en hacer proyectos, en prácticas, y tiene el fin de acercar a la gente, a los estudiantes, a la experiencia científica. Busca la creatividad, la cooperación, esa sinergia para ver si la innovación es relevante, si es real, lo que funciona y lo que no funciona. Es por eso que nos apasiona tanto el aprendizaje basado en proyectos. Ahora, vamos a conversar un poquito de cuáles son las fortalezas. Y por eso, Gloria, quería conversar contigo y según lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, lo que hemos visto, ¿cuáles son las fortalezas del aprendizaje basado en proyectos, Gloria? Hola Michelle, buenas noches compañeros, gracias por darme la palabra. El aprendizaje basado en proyectos ofrece varias fortalezas en las cuales enriquece el proceso educativo y en este caso la docencia superior. Puedo darte 5 fortalezas que yo considero sería el aprendizaje activo y significativo, donde los estudiantes no solo son receptores de la información, sino que trabajan directamente con la resolución de los problemas reales, ¿sí? En lo que hacen que el aprendizaje sea mucho más relevante, ¿sí? En la educación y duradero. También fomenta mucho lo que viene siendo el trabajo en equipo. Colaborar con proyectos, los estudiantes desarrollan habilidades, comunicación, cooperación, que es lo que se requiere hoy en día. También viene siendo la parte de la creatividad y la autonomía. El ABP, como se dice, o sea, como se resume, fomenta que los estudiantes sean más creativos, busquen soluciones originales y que todo salga de aquí, ¿sí? También puedan gestionar su propio proceso de aprendizaje y dándoles la libertad de ser ellos y aprender de una manera independiente, ¿sí? No siempre dependiendo del docente. También podemos destacar el uso de la tecnología, que es una herramienta prácticamente digital, y que los estudiantes puedan colaborar de manera más eficiente y además puedan organizarse y presentar sus ideas de una forma más clara o precisa. Y el otro punto que también considero muy interesante es el tema de la evaluación continua y la formativa, donde el proceso que uno pueda centrarse en constante, en proporcionando siempre una retroalimentación y que sea útil tanto para el docente como para el estudiante. Y bueno, puedo decir que este aprendizaje es bastante interesante
para los estudiantes, tanto como los docentes, porque no solamente es adquirir conocimientos, sino que puedan aplicarlo de una manera práctica y real, en- ya sea para fomentar un pensamiento crítico o una autonomía para integrar en la educación y que sea al final una clave para el. Si Gloria, me tengo una... permites, Ah, sí, dale, Darío. sí, gracias, Michael, disculpa. Si me permites, Gloria, precisamente esta interacción entre el equipo de trabajo, que pueden ser estudiantes que están iniciando una carrera universitaria, o pueden ser profesionales que requieran un nivel de posgrado o de maestría, siempre van a haber personalidades y carreras o profesiones diferentes. Esta interacción entre estas dos personalidades o profesionales diferentes es lo que hace que este proyecto eh, tenga un éxito o mejore continuamente, porque siempre van a haber compañeros o colegas con una expertise o una experiencia diferente de la cual quizás una carrera de medicina o una carrera de contabilidad, que es la que yo ejerzo, componentes totalmente diferentes. Entonces, esta interacción entre estos posibles dos grupos obviamente enriquece ese proyecto, y tanto el alumno o el mismo docente, obviamente, porque el docente también está en una línea, una carrera, un docente universitario difícilmente va a tener diferentes profesiones, entonces va a haber una retroalimentación, y entonces este proyecto realmente es en beneficio del estudiante, el docente y de la propia carrera. Así que esa era mi intervención al respecto. Sí, excelente, Muchas Darío. gracias. Y Gloria, también quería añadir que esto abre el compás para la novedad, la innovación, la creatividad, de hacer las cosas de una manera diferente. Puede ser que en tu trabajo, Gloria, como arquitecta, o en tu trabajo como contador, Darío, se hagan las cosas de cierta manera, pero pueden haber otras maneras de llegar a los mismos resultados, con métodos completamente diferentes. Y este tipo de aprendizaje abre el compás a probar o hacer las cosas eh, de una manera no tradicional. Y esto es excelente para hasta la docencia superior, para cuando tengamos que enseñar o compartir con estudiantes, otros docentes o profesores, para poder experimentar hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, ya que tenemos este punto de las fortalezas bien establecidas y explicadas, ahora con Kiamelis vamos a discutir un poquito más acerca de cuáles son esas debilidades, Kiamelis. Y tú como arquitecta, ¿has tenido alguna experiencia? Cuéntanos cuáles son las debilidades del aprendizaje basado en proyectos y qué experiencia tienes tú en cuanto a la profesión que ejerces. Gracias, Michael. Como ya dijiste, yo soy arquitecta y bueno, tengo, por decirlo así, un speech de una experiencia que viví durante mi carrera como estudiante, perdón, en cuanto a el aprendizaje en clase dentro del aula. Por lo menos en lo general los profesores siempre se basan más en lo teórico dentro del aula. Muy pocas veces es lo práctico. Entonces, o utilizar una metodología que te desarrolle a llegar a ese objetivo. Entonces, por lo general, o sea, mi tesis, por un ejemplo como así, esto fue basada en proyecto real, o sea, en un asentamiento, porque como yo soy arquitecta, me basé en un proyecto real. Como que nada empírico como todos lo hacen en la carrera, ¿no? Quería como resaltar eso realmente, como vivirlo, como la experiencia que me dijo una de las profesoras en mi sustentación: eres una arquitecta descalza porque te involucras con la comunidad, te basas en un diseño participativo y demás. Entonces allí yo experimenté la realidad con el error también y llegar a lo que realmente se necesitaba, al objetivo real de la investigación. Entonces, una de las debilidades, perdón, que ahí pude experimentar es como la comunidad en sí tiene que estar toda unida, toda grupal, porque en sí había muchas como que no le gustaba participar dentro del desarrollo participativo del diseño. Era como muy
no todos estaban así como te digo, muy colaborativos, no había una cohesión social entre la misma comunidad. Entonces, en cuanto el aprendizaje basado en proyectos, aquí una de las debilidades que puedo mencionar, se requiere tiempo y recursos. Tiempo en que el docente pueda tener para desarrollar tanto ya sea un proyecto a corto, mediano o largo plazo. En cuanto a recursos, no todos tienen la facilidad o la disponibilidad de ya sea en dinero y en este caso también obviamente el tiempo es un recurso. Esto también se puede mencionar la desigualdad grupal o la participación, como ya mencioné en mi ejemplo de la investigación de tesis, que no toda la comunidad tenía esa cohesión social, esa unión entre ellos, pues. Pero al final sí se logró el objetivo. Entonces, aquí en cuanto a al aprendizaje basado en proyectos, aquí sería la participación grupal. Algunos estudiantes pueden no involucrarse activamente en el trabajo, que puede afectar obviamente el rendimiento grupal o el trabajo en equipo, como lo quieran llamar. Entonces, también está la evaluación compleja. Se basa en el proyecto que puede ser subjetiva o complicada, especialmente cuando involucra múltiples disciplinas, por decirlo así, y procesos creativos. También está el desajuste en los currículos tradicionales, porque si ven la implementación del ABP puede ser difícil de adaptarse en sistemas educativos muy estructurados o en disciplinas en enfoques más tradicionales, pues. A veces hay profesores, por decirlo así, como se le dice, de la vieja escuela, que no se quieren adaptar a ese nuevo sistema. Que es todo, como ya te digo, todo lo quieren hacer en el aula, más no práctico, afuera del aula. Y por lo general en nuestra carrera sí se necesita demasiada práctica, porque yo en lo personal, por decirlo así, como arquitecta, cuando salí, hice todo el proceso de mi idoneidad, todo lo demás, y me tocó realizar un proyecto en campo, ya sea desde el diseño cero hasta realizarlo en construcción. Eso fue un estrellón demasiado, porque había muchas cosas que en sí no me habían enseñado en práctica. Entonces todo era en teoría, pero cuando ibas a la realidad era muy diferente. Incluso el proceso de ya sea nada más de introducción de un plano en un municipio. O sea, esas pautas nunca nos las enseñan en clase. Y ese es uno de mis objetivos en cuanto al tema de tesis, incluso del tema de la docencia superior, sobre el diseño arquitectónico en práctica, basado en el aprendizaje de proyectos. No sé Sí, si mi otro compañero. precisamente, Yameli, siguiendo la línea que acabas de comentar con el asunto este de cuando se define un proyecto y ya uno está en la etapa final o en la etapa inicial o en la etapa intermedia, siempre se involucran otras áreas u otras carreras. Ejemplo, tú eres arquitecta, estás en el área de arquitectura, pero al final de la entrega de ese proyecto, con tu equipo de trabajo, tiene que haber una redacción. Para haber una redacción, tienes que tener entender esas reglas gramaticales, esas reglas ortográficas. Eres arquitecta, tienes que dominar el tema de las matemáticas. Entonces, está el aspecto también del manejo de las personas con las que vas a trabajar en el equipo o con o las entidades o el lugar, el asentamiento en el que estaba. Tienes que tener un buen léxico o un buen tratamiento, porque quizás te van a ver como un agente externo, como que estás invadiendo su territorio, estás invadiendo su intimidad. Y obviamente esa es una desventaja o una limitación que quizás no limite el proyecto, pero sí lo va eh, haciendo un poco lento, lo va dilatando, y sabemos que los proyectos tienen un inicio y un final, por eso se llama proyecto. Y entonces es aquí donde emana una de sus limitaciones. Pues. Puedes seguir, Michael. Sí, gracias Darío. Y aquí hemos visto, para todos los que están viendo este podcast, de una manera como las fortalezas, cuáles son las fortalezas del aprendizaje basado en proyectos. Pero a la vez que Amelis nos cuenta de las debilidades, si no hay cohesión, si no hay trabajo en equipo, si no hay suficientes recursos, si hay resistencia al cambio. Esas son las posibles debilidades que afectan al aprendizaje basado en proyectos. Así que ahora, Darío, te vamos a hacer preguntas muy puntuales para ver
¿cómo tú crees que todo lo que hemos hablado y cómo el aprendizaje basado en proyectos favorece al aprendizaje de docencia superior? ¿Cuáles son tus conclusiones y qué es lo que tú crees que podemos dar como milla extra para forjar a estos nuevos estudiantes que vamos a preparar una vez seamos docentes a nivel superior? Sí, por supuesto, Michael. Bueno, podemos repasar el tema de las fortalezas o llamémosle ventajas que nos ofrece el método de aprendizaje por proyecto. Primero se aprende haciendo. Esa es la forma natural que tiene el ser humano desde nuestra niñez, desde el inicio de nuestra etapa de adulta. Entonces, hacer algo es la mejor forma de aprender porque ya queda en nuestro cerebro, ya queda impregnado allí. También Gloria nos comentó de que es prácticamente tan intrínseco que si lo estás haciendo ya estás aprendiendo, pero obviamente eso también tiene que ver un proceso de evaluación. Implementar la metodología por proyecto siempre prácticamente vas a tener ese plus, y te lo digo también por mi experiencia como contador, y también te lo puede decir algún médico de carrera o un arquitecto, que la práctica hace al maestro. En este caso, la práctica hace al profesor, hace al docente. Entonces, obviamente, ese estudiante que está haciendo esa práctica ya va a tener las características para entonces poder hacer ese pase de mando de que ya fui estudiante, aprendí haciendo, y entonces ya tengo, a través de ese aprendizaje por proyectos, una herramienta para entonces crear nuevos estudiantes con esos conocimientos para este mundo empresarial. Porque más bien el tema de la docencia superior es para que estemos en ese mundo empresarial, ya sea como independientes o apoyando a la estructura, ya sea público o privada, que ejerzamos. Así que sí, siempre va a ser el aprendizaje por proyecto el punto de lanza para cualquier carrera de docencia superior, y obviamente por eso estamos aquí definiendo y defendiendo esta metodología de aprendizaje. Muchas gracias, Darío, Gloria y Kiamelis. Hemos visto, con todo lo que hemos conversado el día de hoy, que el aprendizaje en base a proyectos es una herramienta poderosa para primero desarrollar el pensamiento crítico, que este mundo actual requiere. Se requiere obviamente prepararse tal como lo estamos haciendo, preparar a otras personas para que sean los futuros líderes también, los que van a enrumbar este país, pero también hay que analizar información, hay que ayudar a que los estudiantes se formulen las preguntas, los nuevos mecanismos para cómo resolver los proyectos y los problemas y las situaciones que la vida te tira. Hay que ver cómo se toman las decisiones, cómo se reflexiona, cómo se critica y cómo podemos utilizar los diferentes métodos científicos para llegar a diferentes soluciones creativas e innovadoras que involucren la cooperación. Así que esperemos y esperamos que todos los que vayan a ver este podcast puedan aprender de las experiencias de nosotros, pero también que hayamos aportado algo para los que vean y para los que puedan entender que la ABP es una herramienta poderosa. Y para hacer todo este podcast, utilizamos diferentes fuentes que van a aparecer en pantalla a continuación, y esperamos de que todo esto haya sido de su agrado. Muchas gracias por sintonizar el podcast. Y para finalizar, compañeros, algo final. Bueno, gracias, Michael, por la invitación, Gloria por el acompañamiento, Kiamelis por tu presencia y tus experiencias. Y bueno, este ha sido el primer episodio. Que venga pronto el siguiente. Y así será. Así será. Gracias.